temas hemos estado viendo en las últimas clases? Acá, por favor, con el micrófono. ¿Qué? ¿Qué hemos estado viendo? Efesios. ¿Qué más? ¿Algo más específico? La relación con Dios. ¿Qué más? Digo, porque decir el libro de Efesios, pues realmente nos dice todo y nada. Acá, por favor, con la hermana. Soy, por favor. Siempre sí. Con la hermana Soy. Está muy duro. Listo, hermano. Bueno, yo recuerdo que una de las clases fue que nosotros hemos sido predestinados y que contamos con un gobierno dentro de la iglesia que fue puesto por Dios. Fuimos predestinados precisamente para formar el cuerpo de Dios aquí en la tierra, que es la iglesia. Y esta iglesia tiene un gobierno que es impuesto por Dios y nosotros debemos acatarnos a este gobierno. Y también alguna de las cosas es que si somos hijos de Dios y andamos en luz, si hacemos lo que Dios nos dice o realmente estamos haciendo lo contrario. Y creo que es lo que yo recuerdo. Ok, gracias. ¿Alguien más? Aquí con el hermano Adrián, por favor. Pues ha habido varios títulos, ¿no, hermano? Pero un título que me quedó muy clavado de hace 15 días, que si somos hijos de Dios o del diablo, ¿vale? Ok. Ya posteriormente en la clase pasada vimos de cuando estamos predestinados y nos bautizamos, se muere la persona vieja, ¿no? Se muere el pecador, se muere la persona que fuiste, ¿no? Antes de. Y ahora ya bautizados ya somos nuevos, ya somos criaturas nuevas. Ok. Ya las cosas viejas pasaron, Ok. decía, ¿no? También aquí tenía un algo que te quería comentar, que la muerte física ya quedó, ya nos morimos, ¿no? Antes de ser bautizados. Y también la muerte espiritual, ¿no? Ya ese espíritu que teníamos anterior ya se murió. Ya es Ok. nuevo todo, tanto lo físico y lo espiritual ya es nuevo después del bautismo. Perfecto, hermanos. Gracias. ¿Alguien más que se acuerde de algo? Quiero que tengan muy presente justo lo que acaba de mencionar el hermano. ¿Qué pasó después de que nos bautizamos? Recuerden eso. ¿Creen que haya habido algún cambio, alguna transformación? ¿O creen que simplemente nos bautizamos y ya no pasó nada y seguimos igual? ¿Sí hubo cambio? ¿No hubo cambio? Ok, de acuerdo. Para los hermanos que tenemos de visita, estamos viendo lo que es el libro de Efesios, la carta de Efesios. Y una clase anterior, a la clase pasada que yo di, que era la de miembro del pueblo de Dios. Digo, no les pregunto cómo se llama la clase que di porque no creo que se acuerden, ¿verdad? Pero quedaron algunas preguntas de tarea. Se las voy a recordar. Una era, ¿cómo ha cambiado mi vida desde que pertenezco al pueblo de Dios? Recuérdenlo porque justamente la clase de hoy habla sobre eso, ¿vale? Entonces, ¿cómo ha cambiado mi vida desde que pertenezco al pueblo de Dios? Segunda pregunta, ¿qué responsabilidades tengo hacia mis hermanos como parte de la familia espiritual? ¿Y estoy ayudando a construir la unidad del templo o a dividirlo? Y por último, ¿qué muro derribó Cristo en mi vida que impedía acercarme a Él? ¿No? O acercarme a Dios. Recuerden bien las preguntas. Les reitero, el tema de la clase de hoy va muy apegado a este tema.
¿correcto? Entonces, para los que toman nota, la clase del día de hoy se llama Las 7 tragedias de nuestro pasado. ¿Cómo se llama la clase? Las 7 tragedias de nuestro pasado. Perfecto. Entonces, ¿alguien de aquí ha tenido la experiencia de irse a otro país o estar en un lugar donde no tengan las mismas condiciones o los mismos beneficios que en su propia casa o en su hogar de origen? ¿Alguien ha padecido de eso o ha escuchado de esos temas? De gente que se va al extranjero, particularmente a Estados Unidos, a hacer una mejor vida, a hacer el famoso sueño americano. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Sí, todos entendemos como este concepto de que nos vamos a un lugar mejor para estar mejor. Ok. Ahora, ¿qué les pasa a estas personas que se van a otros países, a otros lugares a vivir, a estar en una posición mejor? ¿Son bien recibidos? ¿Tienen los mismos beneficios? ¿Tienen las mismas oportunidades? No. ¿A qué cree que se deba que no tienen esos beneficios? ¿Alguien que quiera apoyar? Acá con... Y después aquí con el hermano Adrián, por favor. Pues no tienen los mismos beneficios porque no pertenecen al lugar, ¿no? Ok. Es como, por ejemplo, cuando empezaron a venir los haitianos aquí, mucha Ajá. gente decía, ay, no, ¿qué hacen aquí? Ya están invadiendo. Y empezábamos como que a rechazarlos de Ok. cierta manera porque no pertenecían aquí a México. Ok. Hermano Adrián. Pues sí sufren, ¿no? Sí sufren porque pues como dice la hermana, no son de ahí y pues todo cambio tiene una, no sé, una consecuencia o tal vez les cueste un poco más, ¿no? Pero pues ya en la actualidad ya no hay mucho de eso, ¿no? Ya se acabó todo eso de la discriminación, bueno, en muchos lados, ¿no? Según ya no debe de haber, ¿no? Pero aún así sigue sufriendo la gente. No, no vamos tan lejos, no es necesario que tú te vayas a otro país. Llega persona de estados de la República y aquí se marginan, o sea, se les trata mal, ¿no? Ves al indigente en la calle aquí en la Ciudad de México y les haces el feo, los ves mal, ¿no? Tan solo con ese aspecto no es necesario irte a otro lado. Si no eres parte de, te van a tratar mal o te van a hacer un feo, ¿no? Te van a hacer el feo. Ok, gracias. ¿Alguien más? Acá con el hermano Arnold, por favor. Pues los cambios que pasan son porque, pues en cualquier lugar un desconocido tan solo no tiene la confianza como alguien que ya está conocido, hasta en la familia, algo así. Ok, gracias. Acá con la hermana, por favor. Y después con el hermano Paco, por favor. Buenos días, hermanos. días. Mi opinión es de que también cuando uno llega a un lugar desconocido, no sabe las costumbres, lo desconocen porque dice, esta persona no es de aquí. También en la forma de pedir las cosas, si es en otro lado que no hablen español bien, pues simplemente con la forma de no entenderse, no lo atienden porque no le entienden lo que quiere y lo que pide. Ujú. Ok, gracias. Lo que yo me di cuenta de varias personas que han llegado aquí y me han contado también que se han ido a Estados Unidos, una de tantas es retos que ellos pasan es el idioma. El primero de todos es el idioma, porque hablan un idioma muy diferente y no te entiendes de la misma manera que los del lugar a donde llegas. Otra, como decía la hermana, las costumbres, a lo mejor ciertas costumbres que tienes en tu lugar natural de convivir con tu familia, pues ya no lo tienes, sino que acá hay otras costumbres, hablas de modo diferente, se comportan de manera diferente. También la gente no te acepta eh, como tú eres o tu naturalidad, a lo mejor que ya te empiezan a ver con un test de piel diferente, te tratan de manera diferente. O- Ok, gracias, hermano. ¿Alguien más? Adelante, hermano. Bueno, conforme a tu pregunta, simplemente
por ser cuando tú ya estás en un ejemplo, aquí estamos en México, tenemos, simplemente por ser mexicano tienes derechos. Pero así como tienes derechos, tienes obligaciones. Y cuando una persona viene del extranjero o nosotros vamos a otro lado a otro país, de igual manera, como no somos nacionalizados o no nacemos en ese país, no tenemos esos mismos derechos que toda la gente tiene. ¿Por qué? Porque no pertenezco ahí. Entonces, desde ahí tú vas a ser rechazado y vas a ser mal visto por la gente. Ok, gracias. ¿Alguien más? Ok, ahora pregunta. Este tipo de paradigmas o de características que tenemos ante esta gente, ¿por qué las tenemos? A usted, bueno, cambio la pregunta. ¿Ustedes cómo tratarían a un extranjero? ¿De la misma forma que nos están explicando? Pues yo ya siento que es de cada persona, hermano, ¿no? Y también los valores y la escuela que traiga desde casa, ¿no? Porque si desde pequeño en casa ves a tu padre o a tu madre el hacerle feo a una persona de la calle, pues tú vas a ser igual que tu padre, ¿no? Ya que si tú en casa ves y ves, por ejemplo, en mi caso, me acuerdo de que de pequeño, en esos años, siempre o muchas veces llegaba a la puerta de la casa a tocar a alguien indigente pidiendo un taco. Salía mi abuelita, mi mamá, y aunque sea un taco una tortillita con sal, se les brindaba, ¿no? Y pues ya uno crece con eso, ¿no? Ah, pues esto es bueno, pues la escuela te va dando, ¿no? La escuela que traes desde pequeño te va formando al hacer ese tipo de acciones, como dice, ¿no, hermano? Pero para mí sí es malo, ¿no? Es el tratar a la gente distinto, pues sí, es feo, ¿no? Es feo. Si no, no es de un humano, o en nuestro caso como cristianos, la escuela de Cristo no nos dice eso, ¿no? O sea, nosotros es amar al prójimo, ¿no? No estar con el te veo feo, te trato feo, o hablo mal de ti, ¿no? Eso ya no está en nosotros. En nuestra escuela eso ya no debe de, ¿no? En la escuela del mundo, pues sí hay muchas circunstancias, mucha gente mala, ¿no, hermano? Que, pues total, es mala con la demás gente. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Por qué creen que nos comportamos así? Acá adelante, por favor. A mí me, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. A mí me causó ahorita un recuerdo, como dijo el hermano, que cuando uno tiene pues esos sentimientos o la costumbre de los papás, yo recuerdo que cuando venían personas a vender cazuelitas allá en mi pueblo, yo estaba chica, 9 años. Y dice que él siempre les decía que pasaran a comer, aunque ellos no le pidieran. Y luego mi papá, los señores le pagaban a mi papá y mi papá decía que no, porque siempre se les hay que ofrecerles un vaso de agua, aunque no se conozcan. Y hay personas indigentes, como dicen, que pasan, pero yo he visto muchas reflexiones, no sé si estoy mal, pero yo en mi corazón, yo siento que estoy bien. A veces no hay que ver a la persona cómo viene, sino la necesidad, y también que a veces en reflexiones yo veo que Dios toma muchas formas para que a nosotros lo aprendamos. Eso es todo. Gracias, hermana. ¿Alguien más? ¿Por qué creen que nos seguimos comportando así? Digo, porque dudo mucho que los ejemplos que acaban de dar, si se nos acerca un indigente, no hagamos, ay, hazte para allá. O como comentó la hermana Janet, cuando empezaron a llegar los haitianos, ¿cuántos nos hacíamos a un lado? ¿Cuántos los veíamos con desprecio? ¿Cuántos no, justamente no nos preguntábamos el motivo, la razón por la cual ellos estaban aquí, ¿no? Y simplemente, o tal vez lo único que hacíamos era juzgar lo que veíamos sin saber realmente los motivos de por qué ellos estaban viviendo esta situación. Adelante, hermano Héctor. Yo creo que como cristianos no debe de caber ese tipo de pensamientos.
Porque en realidad es un mandamiento que Dios nos da, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no tenemos por qué hacer gente a un lado, sea indigente, no sea indigente, o solamente porque tiene dinero lo voy a tratar bien. Entonces dice que qué caso tiene, ¿no? Amar al que amas, más ya no hay que amar al enemigo, que es lo importante. Así es, muchas gracias. Entonces, regresando al tema de gente o personas indocumentadas. Al final cada quien sabe por qué hace las cosas, tal vez por necesidad, ¿no? Ven un mejor futuro para ellos. Ahora, ¿qué pasa en cuestión de los indocumentados? Hablando específicamente tal vez en Estados Unidos, que es como lo más común. ¿Qué pasa cuando adquieren una ciudadanía? ¿Cambian sus condiciones? ¿Cambian los beneficios? ¿Por qué? ¿Por qué creen que cambien los beneficios? ¿Por qué creen que cambien las condiciones? ¿Por qué? Aquí con el hermano Arnold, por favor. Porque adquieren ciertos derechos Ok, como los ciudadanos de Estados Unidos. ok. ¿Solamente adquieren derechos? Ok, obligaciones también. Para estas personas que están en esta situación, ¿creen que les haya cambiado la vida? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo les cambió la vida? ¿Cómo creen que les haya cambiado la vida? Acá, por favor. Pues ya tienen, para empezar, la libertad de ir y venir de su país, del país en el que se encuentran, pueden regresar, por ejemplo, en este caso, aquí a México. Y sí cambia, porque antes de eso tienen miedo y pues no tienen tampoco los derechos, aunque tengan obligaciones, pero derechos no tienen hasta que ya son ciudadanos, digamos. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Por qué habrá cambiado la situación de estas personas? ¿O qué más creen que haya cambiado? ¿Cambió su vida? ¿Cambió su forma de ser? ¿Cambió su estatus social? ¿Cambió la forma de solicitar algún tipo de crédito, algún préstamo, algún servicio? ¿Creen que eso haya pasado? ¿Creen que eso pase al momento de tener esa ciudadanía? ¿O eso ya lo tenían desde antes? Entonces, ¿si hay beneficios o no hay beneficios? Ok. Ayúdenme a buscar, por favor, Efesios 2, versículo 12. Quien lo tenga le puede dar lectura, por favor. Efesios 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué dice el versículo? ¿Estábamos qué? Alejados de Cristo y estábamos sin Cristo, ¿de acuerdo? Retomando el ejemplo de los inmigrantes. ¿Creen que en el momento que adquirieron la ciudadanía cambió el idioma que hablaban? ¿Creen que haya cambiado la casa en donde vivían? ¿Creen que haya cambiado el vehículo o el medio de transporte en el cual se transportaban? ¿O que haya cambiado en ese momento su trabajo? ¿Creen que eso, viéndolo de manera material, creen que eso haya cambiado? Ok. ¿Qué creen que haya cambiado cuando ellos recibieron esa ciudadanía? ¿Qué cambió? Aquí con el hermano Adrián. Pues su tranquilidad, ¿no? Nada más. Bueno. Ok. Más personalmente, mm,
con la hermana Nancy y después con la hermana Berta, por favor. Su sentido de pertenencia, ya se sienten parte de el lugar en donde se encuentran. Antes estaban allí, pero no eran parte de, y ahora ya son parte de ese mundo. Gracias, hermana. Hermana, Bueno, yo pienso que sobre todo se les quitó el miedo, sí, sí, porque vivían con miedo y al sentirse nacionalizados, pues ya empezaron a vivir con más libertad. claro. Ok, ¿alguien más? ¿No? Como bien comentaron, y comentó la hermana Nancy, el sentido de pertenencia. ¿Qué cambió o qué les cambió a esas personas? Su identidad. ¿Por qué? Porque ya no son ilegales, indocumentados, extranjeros, ya son parte de esa ciudadanía, ya tienen una identidad, ¿no? ¿Cómo es posible que el cambio de estatus te cambie la vida? No sé si me doy a entender. Cuando nosotros pertenecemos a alguien, a algo, cambia nuestra situación, cambia nuestros beneficios. Ahora, si una persona cambia de identidad, en este caso ya es nacionalizado al país que sea, va a cambiar el estatus laboral, económico, personal, y nos vamos a sentir que ya pertenecemos a un lugar establecido. ¿Qué va a cambiar? Lo que decían anteriormente, nos van a ver feo, no vamos a sentirnos parte de, pero ya cuando tenemos esa nacionalidad, ¿qué decimos? Pues ya tengo los mismos derechos que los demás, ya puedo hacer esto igual que los demás, ¿de acuerdo? Ahora, ayúdenme a leer Efesios 2:19. La clase, para que lo tengan ahorita, vamos a estar a partir de Efesios 2, del versículo 11 al versículo 19, por favor. Y ayúdenme a leer, por favor, Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Ok. Este versículo, ¿qué relación tiene con lo que acabamos de comentar con las personas que son indocumentadas? Nos dice el versículo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, en Cristo no solo nos permitió entrar, se nos dio una ciudadanía. ¿Ahora qué somos? Ciudadanos, ¿de dónde? ¿De dónde? Somos miembros del pueblo de Dios, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan de la clase pasada? ¿Cómo se llamaba? No se acuerdan, ¿verdad? Miembros del pueblo de Dios. Ok. Entonces, en Cristo no solo nos permitió entrar, se nos dio ciudadanía. Y no por méritos, sino por gracia. ¿O hicimos algo para pertenecer a la familia o al pueblo de Dios? Bueno, sí hicimos solo una cosa, pero aparte de eso, ¿hicimos algo? ¿Pagamos? ¿Hicimos un favor? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos para pertenecer al pueblo de Dios? Aquí con el hermano Adrián, por favor. Creer que Jesucristo es su Hijo de Dios. Ok. ¿Y eso fue lo único que hicimos? Bautizarnos. Ok. Antes de bautizarnos fue lo único que declaramos enfrente de todos, ¿no? ¿Nos pidieron algo más? No. ¿Pagamos alguna cuota? ¿No? ¿Seguros? ¿No hicieron ahí una transferencia, un depósito, nada? ¿Seguros? Ok. Entonces, ¿esto fue por mérito
más bien, no fue por mérito y sí por gracia. Ahora, ¿entendemos qué es la palabra gracia? ¿Sí? A ver, ¿quién me puede dar el concepto de la palabra gracia, por favor? Es un regalo que Dios nos da, un regalo inmerecido. Ok, gracias. ¿Alguien más? Aquí con el hermano Adrián, por favor. Una bendición. Una bendición, ok. ¿Alguien más? ¿No? Ok. La palabra gracia como tal deriva del latín gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. O sea que nos están dando un regalo sin merecerlo y sin dar nada para poder recibirlo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quién creen que no lo dio? ¿Quién fue capaz de darnos esa gracia? Dios, ok. Nos dice que la gracia de Dios es fundamental para alcanzar la salvación, ¿no? Nos dice que la gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin tener nada a cambio, como ya lo comentamos en la descripción. Ahora nos dice que la gracia de Dios llega por medio de la fe y por la aceptación del sacrificio que hizo Jesús, ¿no? En este caso por toda la humanidad o por todos nuestros pecados. Ahora lleva otra pregunta. ¿Es lo mismo gracia que misericordia? ¿O qué entendemos por misericordia? ¿O pertenecemos al pueblo de Dios por misericordia? ¿Alguien entiende el concepto de misericordia? ¿O qué entienden por misericordia? ¿No? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Seguros? ¿Dedazo? A ver, el hermano Adrián que dijo que sí, dedazo. Pues misericordia para mí es pues un sinónimo de gracia, ¿no, hermano? No, hermano. ¿No? No, ahorita les explico por qué no. Aquí con la hermana Chayito, por favor. Es un sentimiento que te lleva a perdonar o a dar algo. Ok. ¿Alguien más? Acá con la hermana Gracia y después con la hermana Nancy, por favor. Y ese sentimiento que dijo la hermana Chayito es se da y luego recibimos la misericordia. Es como cuando le pedimos al Señor en oración, ten misericordia de mí por algo que hemos hecho, ¿no? Ok. Entonces pedimos la misericordia, o sea, el perdón, se puede decir, ¿no? Sí, gracias. Acá con la hermana. Pues pienso que es un acto de bondad Ok, que damos o recibimos. ok. Con el hermano Dani, por favor. No me acuerdo muy bien cómo está la palabra, pero la palabra viene de cordia del corazón y es un dolor en el corazón, pero es referirse a ser empático con alguien más, a ponerte en el lugar de él y sentir lo que él puede llegar a sentir, que te mueve a misericordia, a compadecerte de él, a moverte a la acción, a hacer algo, no solamente ver y decir, ay, qué feo, mira, o cómo se siente triste, no, te vuelve a poner y dice, ¿qué está sintiendo él? ¿Qué voy a hacer para ayudarlo o qué es lo que tengo que hacer? Ok, gracias. ¿Alguien más? Ok, de acuerdo a los conceptos que nos acaban de dar los hermanos, ¿creen que misericordia y gracia es lo mismo? Ok, no. Ya explicamos qué es gracia, ¿no? ¿Qué es gracia? Un regalo sin merecerlo. Ahora misericordia. Justamente el hermano Adrián decía, es un sinónimo, no es un sinónimo, son dos cosas totalmente diferentes, ¿de acuerdo?
La misericordia es entendida como un acto de bondad o compasión, ¿sale? Hacia otra persona. Bien acaban de poner un ejemplo. Cuando yo oro a Dios y pido misericordia por lo que yo hice, ¿pero qué estoy pidiendo? Que me perdone. ¿Por qué? Porque yo hice algo, yo pequé, yo hice algo mal. ¿De acuerdo? Es generalmente hacia alguna persona que hizo algo indebido, ¿no? Algo malo. Digámoslo de este punto de vista. Es alguien que está pidiendo perdón y que a quien le está pidiendo perdón tiene misericordia de él. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque la gracia al final no vamos a hacer nada por tener la gracia. Es un regalo que se nos está dando. Y la misericordia es algo que nosotros estamos pidiendo como disculpa de una ofensa o de una falta que hemos realizado. ¿De acuerdo? Entonces, tanto gracia como misericordia son dos cosas totalmente diferentes. Una se pide y la otra se recibe, ¿sale? Sin pedir nada a cambio. Y sin dar nada a cambio. Correcto. Retomando un poco la clase pasada. ¿A dónde pertenecemos? Lo acabo de decir hace rato. Pertenecemos al pueblo de Dios, ¿sale? Cuando formamos parte del pueblo de Dios, así como el ejemplo de los inmigrantes, ¿qué adquirimos? Derechos y obligaciones, ¿de acuerdo? Ahora, ¿se acuerdan todo cuando nosotros nos hicimos ciudadanos del pueblo de Dios y pasamos por el bautismo? ¿Se acuerdan de todo lo que teníamos o lo que vivíamos o cómo vivíamos antes de? ¿Se acuerdan qué era lo que nos hacía falta? ¿O se acuerdan qué es lo que estábamos pasando en ese momento antes de formar parte del pueblo de Dios? ¿Sí? ¿Nos acordamos? ¿En serio? ¿Alguien me pudiera dar un ejemplo? Uno. ¿Sí? Un ejemplo. Acá con la hermana, por favor. Pues uno es que yo vivía en la sombra. Ok. Y yo sí vi el cambio, porque de creer que creía, pero sin saber. Y ya con el conocimiento es entrar, como dice la palabra, Dios nos trajo de las tinieblas a la luz admirable. Sí, Ok. yo sí veo la diferencia. Ok, hermana, gracias. ¿Alguien más? Un ejemplo acá con la hermana Nancy, por favor, enfrente. Digo uno porque es complicado luego a veces Yo al menos yo sí sentía. recordar, perdón, es complicado recordarlo y a veces es complicado mucho más decirlo, ¿sale? Yo sí sentía un vacío en mi alma. Ok, Yo sí me sentía no como ahora. Ahora yo veo mucha gente que no tiene a Dios y digo, ay, no le hagas así, me sentía yo. ok, hermana, gracias. ¿Alguien más? Un ejemplo muy sencillo, lo que se les venga a la cabeza, lo primero que les llegue a la cabeza. Aquí con el hermano Adrián, por favor. Pues yo vi en mí muchos cambios, hermano, ¿no? Yo era una persona mala, así, y ya Ok. no. Y ya gracias a Dios, gracias a mi fe, gracias a mi Jesús, he cambiado muchísimo. Y es por Dios, no por nada más. Ok, gracias, hermano. ¿Creen que después de que pasaron todo esto, ahora están mejor o siguen igual? ¿O están peor? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Igual? ¿Mejor? Ok. Justamente en esta carta, el apóstol Pablo nos invita justo
a recordar nuestro pasado. Nos invita a decirnos que no se nos olvide de dónde venimos. Nos invita a decirnos que recordemos esa parte, cómo estábamos antes y cómo estamos al día de hoy. ¿Vale? En los versículos que les mencioné, donde estaba la referencia de la clase de hoy, es a partir del Efesios 2, a partir del versículo 11 al 18, 19, ¿sale? En estos versículos nos describe 7 realidades que realmente no nos damos cuenta o no ponemos atención hasta que nos lo ponen en la cara o hasta que nos lo dicen, ¿sale? ¿Se acuerdan cómo se llama la clase de hoy? Las 7 tragedias de nuestro pasado. Vamos por la primera. Aquí hay algo bien curioso, nos dice que tenemos que recordar de dónde venimos, ¿no? De dónde nos sacó Dios, para que esto nos ayude a vivir agradecidos, humildes y reconciliados. ¿Cuántas veces, en cuántas ocasiones han apoyado a alguien o alguien los ha apoyado? Digo, ya cada quien sabrá en qué postura le tocó. ¿Y cuántas veces hemos sido agradecidos con esas personas? ¿Cuántas veces dimos gracias por el apoyo que se nos dio? La ayuda, ¿no? El consejo tal vez. De todas estas ocasiones, ¿cuántas veces hemos agradecido de eso? ¿O al menos lo recordamos? Esto, o al menos estas tragedias, estas 7 tragedias, nos ayudan justamente a recordar de dónde venimos, qué hacíamos en su momento y en dónde nos encontramos al día de hoy. ¿Vale? Entonces la primera es, éramos gentiles en cuanto a la carne. Necesito que me ayuden a buscar Efesios 2, del 11 al 12, por favor. Éramos separados del pueblo de Dios. Quien lo tenga le puede dar lectura, por favor. Es Efesios 2, del 11 al 12. Efesios 2, 11 al 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ok, hermano, gracias. Entonces, éramos considerados gentiles, ajenos al pueblo escogido. Pregunta, ¿ustedes creen que en esos tiempos los gentiles habían decidido ser gentiles? ¿O en nuestros tiempos, ustedes decidieron ser parte de otra religión? ¿Ustedes decidieron nacer de los padres que tienen? ¿Decidieron formar parte de la familia que forman? ¿Decidieron formar parte de la sociedad en la que estábamos? Ok. ¿Es una decisión que no tomamos? ¿Pero qué creen? Que fue hecha por voluntad de Dios. En la mañana lo comentaba la hermana Zoe. ¿Se acuerdan de la parte de predestinación?
¿Sí recuerdan esa clase? ¿Creen que tuvimos que pasar por esos momentos o esas situaciones para llegar aquí en donde estamos? Ok. Fue Dios al final quien decidió el tiempo en el que nacimos, así como el lugar, la familia y obviamente al día de hoy que estemos aquí. Éramos extraños, extranjeros, advenedizos, como dice el versículo, ¿no? Y en este caso, sin Cristo, no hay una verdadera identidad espiritual, que es lo que hablábamos hace rato. Tenemos pertenencia, ya pertenecemos a un lugar, tenemos una identidad más clara, ¿no? Vamos por nuestra segunda tragedia. Éramos incircuncisos. Recuerden el versículo, ya lo leyó el hermano Paco, versículo 11, capítulo 2, versículo 11. Pero aquí la pregunta es, ¿entendemos por qué se nos llamaba o por qué se les llamaba en ese entonces incircuncisos? ¿Tenemos claro por qué? ¿O cuál era la diferencia? ¿Sí? ¿Quién me dice por qué? Acá con la hermana, por favor. Porque en el Antiguo Testamento Dios había mandado a los judíos que se circuncidaran. Ok. Y por ser pues judíos y nosotros que somos gentiles pues no pertenecíamos ahí, por lo tanto no éramos parte de ese pacto, digamos. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Bien lo acaba de comentar la hermana. En ese entonces, Dios hizo un pacto con los judíos para que los varones se circuncidaran. ¿Para qué? Para tener identidad e indicar que eran el pueblo escogido, eran pertenecían al pueblo de Dios. Entonces, si ahorita nos dicen que nosotros éramos incircuncisos, ¿qué quiere decir? Que no teníamos ese pacto con Dios, ¿correcto? Entonces, no teníamos la señal del pacto ni era una relación directa con Dios. Por eso éramos totalmente ajenos. ¿Eso sigue todavía actualmente? ¿Ese pacto se sigue manteniendo? No. Ahora, actualmente la identidad verdadera no viene de ritos, no viene de ceremonias, no viene de N cantidad de diferentes circunstancias o situaciones, sino de una relación directa con Cristo. ¿Y cuál fue el pacto que tuvimos con Él? El bautismo. ¿De acuerdo? La tercera tragedia de nuestro pasado es, no teníamos a Cristo. En el versículo 12 versículo 2 de Efesios nos dice, la tragedia es vivir sin el Salvador, sin dirección y esperanza eterna y sin esperanza de redención. Hay algo bien curioso en el ejemplo que nos dio la hermana Nancy hace un rato. ¿Qué dijo? Me sentía vacía. Ahora me pregunto cómo la gente vive sin Dios. No teníamos a Cristo en nuestra vida. Y algo bien curioso es, me sentía incompleta y vacía. Prácticamente toda vida sin Cristo está incompleta. Nos hace falta algo para estar completos. ¿De acuerdo? La cuarta tragedia. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Éramos extranjeros a los pactos de la promesa.
En ese tiempo, como bien lo comentaron, el pacto era que los varones se tenían que circuncidar. Una vez circuncidados, perteneces al pueblo de Cristo. Bueno, en este caso al pueblo de Dios. Ahorita previo a que nos bautizáramos, estábamos alejados de la ciudadanía de Dios o de la ciudadanía de Israel. Extranjeros, con falta de pacto o sin el pacto a la promesa con Dios. En este caso, las promesas de Dios no nos pertenecían. Y es más, ni siquiera las conocíamos. ¿Qué recibimos una vez que nos bautizamos? ¿O qué recibimos al ser miembros del pueblo de Dios o al ser ciudadanos? Recibimos derechos, recibimos obligaciones y dentro de eso recibimos las promesas que Él dio. Ahora ya formamos parte de el pueblo de Dios. Ya vamos a ser herederos de las promesas que Él dio. ¿De acuerdo? Recuerden que estos puntos o estas tragedias son lo que no teníamos antes de pertenecer al pueblo de Dios, antes de nuestro bautismo. ¿Correcto? Esta es la cuarta. ¿Cuál fue la primera? ¿Éramos qué? Éramos gentiles en cuanto a la carne. ¿El segundo? Éramos incircuncisos. Tercero, no teníamos a Cristo. Y cuarto, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. El siguiente, éramos ajenos al pacto de la promesa. El futuro era incierto y vacío. No teníamos seguridad, no teníamos dirección, no sabíamos qué hacíamos. O bueno, al menos tal vez pensábamos que estábamos haciendo lo correcto y hacíamos a nuestro mejor criterio las acciones o las mejores acciones, ¿no? Ahora, ¿qué hizo la esperanza? O más bien, estábamos alejados de las promesas. Después del bautismo, tenemos acceso a esa esperanza, ¿no? Una esperanza cristiana, la cual está transformando o ha transformado nuestra manera de vivir a comparación de lo que vivíamos o hacíamos anteriormente. ¿Sale? Entonces, esta es la número 5. Éramos ajenos al pacto de la promesa. 6. No teníamos esperanza. ¿Me pueden ayudar a buscar, por favor, Primera de Pedro 1:3? Primera de Pedro 1:3, por favor. Quien lo tenga le puede dar lectura, por favor. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gracias. Entonces aquí hablamos de que Cristo es ¿qué? Es nuestra esperanza. La tragedia es, no teníamos esperanza. Nuestra esperanza antes, cuando éramos terrenales, era frágil,
si es que la teníamos. No esperábamos nada. Vivíamos tal vez por vivir. No sabíamos si después de la vida había algo seguro. Y creo que ahorita eso ha cambiado. Nuestra forma de pensar se ha ido transformando. Entonces, en este caso, Cristo es nuestra esperanza viva. Y creo que es nuestro punto de partida, nuestro punto a seguir, ¿no? Nuestra siguiente tragedia es, nos encontrábamos sin Dios en el mundo. Nos encontrábamos sin Dios en el mundo. Estábamos espiritualmente huérfanos. ¿Se acuerdan del tema de la adopción? ¿Qué recibimos después de ser adoptados? Ahora pregunta. ¿Cuántos de nosotros pertenecíamos a otro tipo de religión? ¿Éramos religiosos por cumplir? ¿Éramos religiosos por moda? ¿Éramos religiosos sin una relación directa con Dios? Ahora más bien, ¿creen que haya sido falta de religión o falta de Dios? Acá con el hermano Adrián y después con la hermana Rocío, por favor. Pues nos faltaba el conocimiento, ¿verdad? La palabra de Dios. Ok, gracias. Falta de Dios y mucha ignorancia, hermano. Falta de Dios y mucha ignorancia. Gracias, hermano. Ahora, lo que nos dice el apóstol Pablo es, recuerda todo lo que no tenías. Recuerda todo lo que viviste antes de ser miembro del pueblo de Dios, para poder ser agradecidos, ser humildes y recordar de dónde nos sacó Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas son las tragedias? 7. ¿Cuál es la primera? Éramos gentiles en cuanto a la carne. ¿La segunda? Éramos incircuncisos. ¿La tercera? No teníamos a Cristo. ¿La cuarta? Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Éramos la quinta? Éramos ajenos a la promesa. ¿La sexta? No teníamos esperanza. ¿Y la séptima? ¿Cuál es la séptima? Nos encontrábamos sin Dios en el mundo. ¿De acuerdo? Ahora, no quiero adelantarme a la siguiente clase, pero recuerden todo lo que vimos esta clase, porque la siguiente también tiene relación. Primer punto para concluir la clase. Recordar nuestro pasado sin Cristo nos ayuda a valorar la gracia,
Ya sabemos qué es gracia, ¿no? Vivir con humildad y caminar en unidad. Y no solamente con Dios, sino con todo el pueblo de Dios. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, para que se las pasen al hermano de aquí de la cabina. ¿No? Si no es así, que Dios los bendiga.